Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, la semana pasada empezamos el estudio de la epístola de Santiago. El primer tema que estudiamos fueron las pruebas. Santiago quiere ayudar a los creyentes de su época a que maduren en la fe. De la misma manera, Dios está utilizando esta carta para ayudarnos a nosotros a madurar. Estas semanas continuamos con el estudio y el tema que corresponde hoy estudiar es la tentación. En la primera carta a la iglesia de Corintios, Pablo pone claro que la tentación es algo humano. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Tentación, ¿qué cosa es, hermanos? Es la presión para ceder a las influencias que pueden llevar a apartar a la gente de la comunión con Dios y hacia el pecado. Ninguna persona, ni siquiera el cristiano más espiritual, puede escapar de la tentación. Aún el Señor Jesucristo, quien no tenía carne pecaminosa, fue tentado por el diablo. Recuerden en Mateo 4:1. Algunas veces las pruebas son externas, como vimos la semana pasada. Otras veces nos enfrentamos a tentaciones internas. Dios puede enviarnos pruebas o Satanás puede tentarnos valiéndose de nuestra naturaleza pecaminosa. En esta sección, Santiago trata el tema de las tentaciones internas, hermano. Santiago comienza hablando de los resultados de resistir. En el verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo es como una bisagra. Une el tema de las pruebas con el tema de las tentaciones. Es un versículo que está intermedio entre estos dos grandes temas. Primeramente, Santiago llama bienaventurado, llama afortunado, feliz, dichoso. Algunos dicen bienaventurado significa feliz 3 veces. A la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Se traduce mejor la frase corona de vida como la corona que es la vida. Esta corona era una diadema de laurel que se ponía sobre la cabeza del atleta invicto en las competencias griegas de la antigüedad. Aquí denota la recompensa definitiva del creyente, que es la vida eterna, la cual Dios nos ha prometido. Nos va a dar completamente ya cuando muramos o en la segunda venida de Cristo. Está claro que el propósito general de Santiago en este versículo es animar a los creyentes a perseverar, a ser fieles en medio de las pruebas, para que luego puedan recibir la recompensa que Dios ha prometido. Santiago comienza entonces a hablar de la tentación y lo hace en el próximo versículo, amado hermano. Luego de este mensaje de aliento, luego de este mensaje de esperanza, Santiago introduce el tema de la tentación. Y Santiago comienza con una aclaración. Santiago comienza diciendo que si estamos siendo tentados, esto no viene de Dios. Que las tentaciones no se originan en Dios. En el verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No culpemos a Dios por las tentaciones, mis hermanos. Él es santo y no puede ser tentado, y tan lleno de amor que no puede tentar a otros. Dios nos prueba como lo hizo con Abraham en Génesis capítulo 22, pero Él no puede tentarnos. En su naturaleza santa, Dios no tiene la capacidad alguna para hacer el mal, ni tampoco Él es vulnerable al mal.
Dios dispone que las pruebas ocurran y en medio de ellas permita que se dé la tentación. Pero Él ha prometido que no la permitirá en mayor grado de lo que puedan soportar los creyentes y que nunca los dejará sin salida. Tú puedes ser probado un problema financiero. Te quedaste sin dinero, sin trabajo, sin economía, cero economía. Pero aún en medio de esa prueba, que el Señor está probando tu fe, que tú confíes que Dios es proveedor, que tú confíes en que Dios abre una salida, en medio de esa prueba económica, financiera, en medio de ahí, tal vez tú puedas ser tentado a decir una mentira al banco, a hacer un negocio turbio para poder generar dinero. Entonces, en medio de tu prueba, que Dios está haciendo en ti un carácter sólido, firme, para que tú confíes en la provisión de Dios, puede haber una tentación en tu vida. Y es hacer algo malo para ganar dinero. ¿Entiendes? Que la prueba la pone Dios, pero aún en medio de la prueba, tú puedes sentirte tentado. Los jóvenes muchas veces son probados en su soltería. Tantos años que llevo esperando el príncipe azul, la princesa, y no llega. Tal vez Dios te está probando para crear un carácter más sólido en ti, porque aún no estás preparado para el matrimonio, porque viene un ministerio para ti y Dios te está probando. Y ahí en medio de la prueba aparece una tentación. Ah, pastor, conocí una muchacha, pastor. Qué bendición, pastor. Buena hija, estudiosa, trabajadora, de buena familia, pero solamente de un detalle, pastor. ¿Y qué cosas, hermano? Que no es cristiana. Hermano, ¿no ves la tentación en medio de tu prueba? Que Dios te quiere probar para fortalecerte, para hacerte madurar, pero aparece una tentación. Como dice la Escritura, hermano, recuerda, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. El momento de prueba siempre viene acompañado con la posibilidad de caer en alguna tentación. Parece que esto es lo que estaba pasando a los creyentes de aquella época. Los creyentes de aquel momento, y Santiago quiere aclararles esto. Aunque el Señor nos prueba para fortalecer nuestra fe, nunca nos va a conducir a hacer algo que sea contrario a su voluntad. ¿Entiende esto, mi hermano? Dios es santo y jamás tentaría a una persona a hacer el mal, porque eso es totalmente inconsecuente con su carácter, que es santo, que es bueno, que es luz. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios por nuestra mala conducta ni por nuestra lujuria. Como creyentes tenemos a su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, guiándonos a hacer lo que es correcto. Es claro que Dios no desea que cedamos a cada tentación. Dios no quiere que cedamos ante la tentación, pero tampoco va a hacer que la tentación se eche a un lado. Él no va a estar como un policía evitándonos todas las tentaciones. Eso es una situación nuestra. Tenemos que atravesar la prueba con gozo y con sabiduría, y tenemos que vencer la tentación con las herramientas que el Señor nos ha dado. Si queremos madurar en la vida cristiana, tenemos que afrontar las pruebas y tenemos que afrontar las tentaciones. De esto está hablando Santiago. Nosotros experimentamos la tentación a causa de nuestra propia naturaleza caída, la carne, el mundo, el diablo, no debido a Dios. Lo que pasa es que el hombre nunca quiere reconocer su responsabilidad. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? ¿Recuerdas ese momento? Génesis capítulo 3. Específicamente en el versículo 12, que él le dice Adán a Dios, luego que Dios lo llama a cuentas y le dice, ¿por qué te escondiste? Él dijo, porque estaba desnudo, tuve miedo. Dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol, de la fruta que te dije que no debías comer? ¿Y qué respondió el hombre? ¿Qué respondió Adán? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A simple vista parece que Adán le está echando la culpa a Eva, le está diciendo, la mujer que me diste. No, pero cuando miramos más profundo, el hombre está diciendo, la mujer que me diste tú por compañera. No culpes a Dios en la tentación. Adán estaba diciendo, de cierta manera, de alguna manera, que tú fuiste el que me diste esta mujer, Dios. No culpemos a Dios por la tentación. Porque cuando somos tentados, las tentaciones se originan en la naturaleza pecaminosa del hombre. Santiago lo dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amados hermanos, tenemos que ser sinceros con Dios y decir, yo fui el que tuve la culpa, yo fui el que pequé, yo fui el que fallé. No culpar a Dios en la tentación. Cuando nosotros somos tentados, amados hermanos, en estos tiempos,
en este mundo caído. Las tentaciones se originan en la naturaleza pecaminosa del hombre. Santiago capítulo 1, verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y qué es la palabra concupiscencia? Bueno, la palabra concupiscencia significa apetito desordenado de placeres deshonestos. Deseo, anhelo, antojo, lujuria, deseo por lo prohibido. Entonces, todos esos deseos que hay en ti por tu naturaleza caída, de ahí tú eres atraído y seducido. Se refiere concupiscencia a los deseos pecaminosos que brotan del alma humana para disfrutar o adquirir algo que satisfaga a la carne. La naturaleza caída del hombre tiene la propensión fuerte a desear cualquier pecado que la deje satisfecha. Cuando Santiago dice su propia concupiscencia, amado hermano, describe la naturaleza individual de la lujuria, porque es diferente para cada persona, como resultado de las tendencias heredadas, del ambiente, de la crianza, las preferencias personales. Por eso, mi concupiscencia no es la tuya. La de este hermano no es la de aquella hermana. La de este hermano no es la de este. Entonces, cada uno de nosotros tenemos algo que nos atrae más que a otro. Y usa Santiago dos palabras claves aquí, que la concupiscencia es atraída y la concupiscencia es seducida. Lo podemos volver a leer en el capítulo 1, versículo 14. Atraído, esta palabra griega se emplea para describir animales de caza que eran seducidos para caer en diversas trampas. Así como una presa puede ser llevada a la muerte por medio de carnadas atractivas, la tentación promete algo bueno al ser humano que en realidad, mis hermanos, es algo dañino. Tú y yo lo sabemos. Somos atraídos por eso. Parece bueno, pero en realidad es algo dañino. Y la palabra seducido es un término de pesca, hermano, de la pesquería, que quiere decir capturar con anzuelo o pescar con carnada. Es un término parecido a atraído, seducido, atraído, significan lo mismo. Es que te ponen un anzuelo, pero tú no ves el anzuelo, tú ves la carnada. Y esa carnada, que es la que a tus deseos atrae, hacen que te lleven a algo, ser una tentación para ti. Así que, hermano, cuando nosotros estamos tentados por algo, eso quiere decir que nuestros deseos pecaminosos están siendo atraídos por una carnada que nos atrae, que nos gusta a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, le atrae, a tu deseo le atrae. Pero tú no estás viendo el anzuelo que hay detrás de la carnada. Tú no estás viendo la trampa que hay detrás de la carnada. Y podemos ver a través de la Biblia que hay varias tentaciones atractivas y son diferentes para cada tipo de persona. Podemos ver el atractivo de la fruta prohibida en Génesis 3:6. Dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva no vieron el anzuelo, vieron la carnada. También vemos en la Biblia el atractivo de los campos fértiles. Recuerden la historia de Abraham y Lot, su sobrino. Los pastores tenían peleas entre ellos. Y vemos que Abraham le pide a su sobrino que divídanse sus pastores de los de él, que él busca unas tierras y que él va a buscar unas tierras para él. Así que Lot, en Génesis 13:10 dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Como el huerto, pero no era el huerto de Jehová, era como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot que vio, qué campo más bueno para sembrar. Parece como el campo de Jehová, pero no era el campo de Jehová. Era el campo de Sodoma y de Gomorra, y Lot se fue acercando a ese lugar. Ahí fue donde Lot perdió mucho. Abraham tuvo que rescatarlo. Perdió luego su esposa, perdió su casa, sus posesiones. ¿Por qué? Porque se fue detrás de la carnada, pero no vio el anzuelo. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma poco a poco.
Vemos varios ejemplos en la Biblia, hermano. Varios ejemplos. El atractivo del apetito. Cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja, por un guiso a Jacob. El atractivo de la plata y oro. Cuando Acán escondió la plata, los lingotes de oro, el manto babilónico, lo codició, lo tomó. ¿Por qué? Porque tenía un atractivo para él. Dice Josué, capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos, dice que él vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Lo valoró y dijo, wow, qué bueno está esto. Y el Señor había dicho, no tomen nada de los despojos. Dios había dicho, no tomen nada. Y él cuando lo vio dijo, muy bueno. ¿Qué vio? La carnada, pero ¿qué no vio? El anzuelo. Dice que vio los 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, lo tomé, y aquí están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. ¿Cuál fue el resultado? Murió él y toda su familia, porque vio la carnada, pero no vio el anzuelo. El atractivo de las mujeres. ¿Qué le pasó al rey Salomón? Dices que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y así, ejemplos tras ejemplos de hombres, mujeres de Dios que vieron la carnada, hermano, pero que no vieron el anzuelo. No vieron el anzuelo. Y eran atractivos. Así que, hermano, Santiago usa el lenguaje metafórico aquí. Se trata de una metáfora inspirada en el mundo de la pesca. El cebo en el anzuelo atraería o seduciría al pez. Y una vez que lo mordiera el anzuelo, el pez sería llevado. En un lenguaje altamente descriptivo, Santiago muestra cómo es que una persona cae en tentación. Los deseos pecaminosos generados por la naturaleza corrompida entran en acción. Esas pasiones comienzan a arrastrar y a seducir a su víctima como si fuese un pez. Velozmente dirígese ¿a quién? ¿A quién se dirige el pez? A la carnada. Sin saber que el cebo está pegado a un anzuelo, hermano. A un anzuelo. Y al ser tragado, ahí el pez va a su ruina. En resumen, este versículo describe los ingredientes esenciales de la tentación. Un cebo exterior, seductor, más nuestro deseo interior. Cuando estos dos se combinan, mis hermanos, más una voluntad que cede ante la tentación, el resultado es un desastre. Y el resultado está descrito en el versículo 15, que vamos a verlo en unos minutos. Por lo tanto, tenemos que abrir los ojos espirituales, mis hermanos, para poder ver el anzuelo. Tenemos que estar alerta, mis hermanos, para poder darnos cuenta, ay, la carnada parece atractiva, pero detrás de eso hay un anzuelo, hermano. No podemos ir detrás de la tentación. La concupiscencia y los deseos son atractivos como una trampa, pero no te dejan ver el anzuelo. Entonces, hay un desarrollo para la tentación. Hay un desarrollo que va desde la tentación hacia el pecado. Y está en el versículo 15. Dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Mira qué interesante. Luego que la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Dice el verso 15 también. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Algunos piensan, escucha, algunos piensan que el pecado es un hecho instantáneo. Uno va caminando por la vida y cae en pecado. No, hermano. Dios lo ve como un proceso. Y en realidad hay un proceso. Primero la tentación, y la tentación no es pecado. Cuando nosotros accedemos a la tentación, entonces pecamos. Y luego el pecado puede llevarnos a la muerte, mis hermanos. Así que todo comienza con la tentación. La tentación no conoce límites, mis hermanos. No juguemos con la tentación. No estemos ahí tanteando con la tentación, dialogando con la tentación. La tentación no conoce los límites y tiene muchas caras. Podemos ser tentados a robar, a mentir, a chismear, a hacer trampa, a envidiar, a luchar por popularidad, a competir por poder, por gloria, por aprobación, por riqueza, por renombre. Podemos ser tentados con dinero, con placer, con sexo, con posición, con poder. La lista es interminable, mis hermanos. Si cedemos y mordemos el anzuelo, y si no contamos esos pensamientos, entonces, dice Santiago, después que ha concebido, va a dar a luz el pecado. Y es ahí donde se produce el pecado. Sí, hermanos, el rey David, el día que
tenía que ir a la guerra, hubiese ido a la guerra y no se hubiese quedado en su casa. Si el día que él se quedó en su casa y miró y vio a aquella mujer bañándose, él hubiese volteado su vista. Él hubiese volteado su vista. Y él no hubiese dado más taller en su mente a pensamientos. Tal vez la historia hubiese sido diferente. Amado hermano, él fue y la vio. Y eso no le bastó. Y preguntó por ella, ¿quién es esa mujer? Y eso no le bastó. Y la tomó. No le bastó tampoco. Y encubrió su pecado. Y quiso arreglarlo. Y no le bastó y hasta mató a su marido. Amado hermano, fue un pensamiento que David dejó que creciera y que creciera y que creciera y que creciera. El pecado no es un simple acto espontáneo, mi hermano, sino que es un resultado de todo un proceso. Tuviste el deseo, está lista la carnada, se dio la oportunidad y llegó el pecado. El pecado, hermano, siempre tiene resultados mortíferos. ¿Qué fue lo que siguió en la casa de David? ¿Qué fue lo que vino después del pecado? Murió su hijo. Más adelante una hija de él fue violada. Más adelante otro hijo llamado Absalón murió. Y dice la escritura que la espada nunca se apartó de su casa. Y es triste esto, mis hermanos, muy triste, mis hermanos. Sucede, es así. Y la vida cristiana no significa que no va a haber tentación. No, sí va a haber tentación. Pero Santiago nos está exhortando a ser maduros espiritualmente y crecer en la fe para que no sucumbamos ante la tentación. Porque ceder al pecado, mis hermanos, es nuestra decisión. Satanás no te puede empujar. No puede decir, ay, pastor, me empujaron, me lanzaron. No, hermano. Él solo nos puede tentar. Solo somos tentados los que tomamos la decisión de pecar. Somos nosotros. ¿Entiendes, hermano? Y Santiago, para poder aclarar toda duda que pueda haber, para poder aclarar toda mente, le expresa en los versos de 16 a 18 que Dios es el dador de todas las cosas buenas. Y eso es una protección contra la tentación. Para cuando nosotros estemos en medio de una situación y nos llega una propuesta indecorosa, podemos filtrarle y decir, no es bueno lo que me está diciendo esta persona, lo que me está proponiendo esta persona. Por lo tanto, eso no viene de Dios. Porque Dios es el dador de cosas buenas. Santiago lo dice en el verso 16 a 18. Amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen con esto. No erréis. No te equivoques. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque una de las trampas del enemigo es convencernos de que nuestro Padre está en nuestra contra. Dios está en nuestra contra. Y que no nos ama o que no nos cuida. Cuando estamos en la prueba, nos puede decir, mira lo fiel que tú has sido a Dios y mira lo que te está pasando ahora. Perdiste la salud. Mira que tú lo has sido fiel a Dios y mira lo que está pasando ahora. Perdiste la economía. ¿Será que Dios no te ama? ¿Será que Dios se ha olvidado de ti? No, hermano. No caigamos en esta tentación. Porque Dios solamente da cosas buenas. Da cosas buenas. Cuando Satanás se acercó a Eva, le insinuó que Dios no la amaba. ¿Por qué no le permitiría comer del fruto prohibido? Amados hermanos, no nos vayamos con esa trampa. La bondad de Dios es una barrera para no caer en tentación. Una vez que empecemos a dudar de la bondad de Dios, seremos atraídos a los ofrecimientos de Satanás y los deseos carnales internos morderán la carnada. Por eso Santiago presenta aspectos de la bondad de Dios en estos versículos. Santiago nos dice que Dios solo da buenas dádivas. Todo lo bueno de este mundo proviene de Dios. Si es de Dios, hermano, es bueno, aunque no podamos apreciarlo inmediatamente. ¿Recuerdan el aguijón que tenía el apóstol Pablo, que él padecía en su cuerpo? Provenía de Dios, aunque parecía una dádiva extraña, más tarde fue de gran bendición. Por eso entendemos que todo lo bueno viene de Dios y todo lo que Dios da es bueno. Tal vez ahora no lo estamos entendiendo, pero luego lo entenderemos. Santiago nos quiere decir esto, nos quiere decir que lo que Dios da es bueno y la manera en que Él lo da es bueno y la forma en que Él lo da es bueno.
Esta palabra que usa Santiago que dice desciende de lo alto. Y lo que quiere decir y la idea que quiere llevar es que la bondad de Dios sigue llegando y sigue llegando. No fue que la dio un día, no fue que la va en el futuro, sino que en nuestra vida, los hijos de Dios, Él va a ser bueno y su bondad va a seguir llegando y va a seguir llegando y va a seguir llegando. Pues Dios no da ocasionalmente, Él da constantemente. Aun cuando no veamos sus dádivas, Él nos las está dando. Y también Santiago nos dice que Dios no cambia. Él es el Padre de las luces. No existe sombra de variación. Es imposible que cambie. Así que si Él fue bueno ayer, Él va a seguir siendo bueno hoy. Y Él va a seguir siendo bueno mañana. Santiago está hablando aquí, cuando dice que es Padre de las luces, que no hay sombra de variación, está hablando de que Dios fue el que creó el sol, las estrellas. Y que el sol siempre está alumbrando. Y que siempre el sol va a dar luz. La tierra es la que cambia, la tierra es la que gira. Hay días, momentos del día que son noche, momentos del día que son de día, que hay luz. Pero el sol siempre se está alumbrando. Nosotros podemos tener momentos en la vida que son de prueba, momentos de felicidad, momentos de angustia, pero el sol siempre va a seguir brillando. Pero Dios siempre va a seguir siendo bueno. Aunque estemos pasando por debajo del agua, aunque estemos pasando el Niágara en bicicleta, Dios sigue siendo bueno. Y sus bendiciones siempre son buenas. Así que, amado hermano, Santiago está abriendo la mente de nosotros. Cuando vengan tentaciones, nosotros podemos darnos cuenta. Esto no es de Dios porque eso no es bueno. Lo que tú me estás proponiendo a mí no puede venir de Dios. Por eso, amado hermano, esto es una barrera, esto es una protección para nosotros. Las cosas que nos llevan a pecar no pueden venir de Dios, porque lo que Dios da es bueno, es bueno. Esas propuestas que me hiciste de falsificar unos papeles, yo no tengo que meditar en eso. Yo no tengo que ponerme a analizar si será o no será. No es de Dios, porque lo que Dios da es bueno. Esa propuesta que te hizo esa mujer, hombre, nadie se va a enterar, nos reunimos en tal lugar. Eso no tienes que pensar si viene o no de Dios. No viene de Dios porque eso no es bueno, porque lo que Dios da es bueno. ¿Tú entiendes? Fue la bondad de Dios lo que ayudó a José a no pecar cuando fue tentado con la esposa de su amo. Porque José sabía que cada vez que llegaba a un lugar, dice la Biblia, y Dios prosperaba a José. Y a José le iba bien. Por eso cuando la esposa de Potifar se le lanzó arriba, José le respondió, he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Cómo haría yo, dice José, este grande mal y pecaría contra Dios? Yo no puedo pecar contra Dios porque todo lo que Dios me da es bueno. Y lo que tú me estás ofreciendo no es bueno, por eso no es de Dios. Y por eso no me voy a ir, como decimos, con la de trapo. José sabía que todas esas bendiciones venían de Dios. Y fue la bondad de Dios en la persona de su amo lo que le contuvo en la hora de la tentación. Las dádivas de Dios, hermanos, hermana que estás aquí, son mejores que las ofertas de Satanás. Este nunca regala nada, pues uno termina pagando muy caro lo que le ofrece. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Dios es la fuente de todo lo bueno que tenemos. Dice el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y con esto cierra Santiago. Él no quiere decir que las escrituras o la palabra de Dios, a través de ellas, Él regenera a los pecadores por medio del poder de esa palabra. Y cuando dice que somos la primicia, es una expresión original que se usa en el Antiguo Testamento. Se refiere a las primeras y mejores cosechas que Dios esperaba recibir como ofrenda de gratitud. Así que entregar a Dios esa cosecha inicial era un acto de fe en que Él. Así que entregar a Dios esa cosecha inicial era un acto de fe en que Él cumpliría su promesa de una cosecha completa y satisfactoria al final de la temporada. De la misma manera, los cristianos son la primera evidencia de la creación nueva de Dios que ha de venir en el final de los tiempos y disfrutar en el presente su vida nueva como una prueba por anticipo de su gloria futura. Aleluya. Y vamos a concluir, mis hermanos. Vamos a concluir en esta preciosa enseñanza viendo si hay alguna solución en el caso que hayamos pecado. Tú me dices,
Pastor, yo he pecado. Yo fallé. ¿Qué puedo hacer? Dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Para todos aquellos que se dieron a la tentación. Para todos aquellos que fueron detrás de la carnada y mordieron el anzuelo. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Mira qué palabra usa. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado más horrendo, más profundo que nuestro Salvador, fiel y justo, no pueda perdonarnos. Si vamos a Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo la venzo? ¿Cómo la venzo, pastor? Es tan difícil, me cuesta trabajo. ¿Cómo venzo la tentación? Bueno, primeramente, tienes que llenar tu vida de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lee la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra. Son una protección en contra de la tentación. También dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, mi hermano. Tenemos que estar velando, tenemos que estar alerta. Esta proposición que me hicieron, esta invitación que me hicieron, tenemos que estar atentos con eso y estar en oración, estar orando en todo tiempo, mis hermanos, para poder vencer la tentación. También Proverbios 4, 14 y 15 nos da un consejo maravilloso. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. O sea, no te arrimes a los malos, no te juntes con los impíos. Dice el verso 15, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Dice el Proverbio, si tú eres tentado con la bebida, no te juntes con los que toman. No vayas a esa esquina donde están tomando. Huye, pasa de ella. Si tú eres tentado con el chisme, hablar mal de las personas, hablar mal, enterarte y estar difamando cosas que no son, no te juntes con las personas chismosas. No las busques con los que buscan problemas. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que hay que huir de algunas cosas y tenemos que unirnos a otras cosas. Tenemos que dejar de andar con algunas personas y tenemos que unirnos con otras personas que nos aporten, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a ser mejores creyentes. Pero hay otros que tenemos que evitarlo. Y para terminar, tenemos que entregarle todas las áreas de nuestra vida a Jesucristo. No dejar ni una, hermano. No dejar ningún huequito donde el enemigo pueda escarbar y saber que hay algo ahí con lo cual tú puedes ser tentado. Gálatas capítulo 2, verso 20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivamos más nosotros, mis hermanos. Que Cristo vive en nosotros, que toda nuestra vida esté bajo el control y el señorío de Jesucristo. Hay una historia que es solo una ilustración, pero nos ayuda a pensar muchas veces. Dice que un hombre invita a Cristo a su casa para que sea el Señor de la casa, pero no le entrega toda la casa. Le dice, Cristo, te invito a mi casa y te voy a dar la pieza, el mejor cuarto de la casa, aire acondicionado, la mejor cama. Jesús le pregunta, pero ¿por qué no me das la sala, la cocina, todas las áreas de la casa? Y dice, no, Cristo, por el momento quisiera solamente que el cuarto, tú fueras el dueño del cuarto. Amados hermanos, pasan los días y llega el tentador y toca la puerta. Cuando el hombre abre la puerta, el tentador le da golpe, hermano. Le da patadas, le da piñazo. Lo deja en el piso tirado y se va burlándose. El hombre se levanta como puede y busca a Cristo y le dice, Cristo, ¿por qué no me defendiste contra el tentador? Vino, me golpeó, me hizo daño, no hiciste nada. Jesús le dijo, pero es que yo no soy el dueño de la casa. Yo no soy el dueño de toda la casa. El hombre le dijo, bueno, está bien, te daré el cuarto, la pieza y te daré también la cocina. Jesús le pregunta, ¿y la sala? Y dice, bueno, la sala todavía no, Jesús.
Pasando los días, vuelve el tentador. Toca la puerta y vuelve a abrir el hombre en la casa. Y el tentador le da con más furia, le da con más fuerza, más golpe todavía. Lo deja aturdido, lo deja tumbado. El hombre se levanta. Luego que el tentador se va y le dice: Cristo, ¿por qué no me defendiste? Me han dado golpe. Estoy todo magullado. Jesús le dijo: pero es que yo no soy el dueño de la casa. Yo no tengo control sobre todas las áreas de esta casa. Y el hombre dijo: ya estoy cansado de sufrir, de caer en tentación, de que el tentador me golpee. Yo te entrego las llaves de la casa y a partir de este día, Jesús, tú eres el Señor y el dueño de toda la casa. Pasando los días, vuelve a venir el tentador y toca la puerta nuevamente. Pero esta vez, ¿quién abre la puerta? Jesucristo. Porque ahora Jesús es el dueño de la casa. Y cuando Jesús abre la puerta, el tentador lo ve y le dice: disculpa, me equivoqué de casa. Y se tiene que ir. Porque ahora Jesús es el dueño de todo. Tenemos que entregar todas las áreas de nuestra vida a Cristo. Tenemos que entregar todo a Jesús. No dejar un área reservada, algo oscuro, nada. Donde el tentador pueda ir y rebuscar y encontrar algo con lo que te pueda tentar. Ahí está la clave. Ahí está la clave, mis hermanos. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es nuestra propia concupiscencia. Es el diablo con sus artimañas, el mundo con sus atracciones. Es ese anzuelo que no vemos y mordemos la carnada que nos atrae. Pero en Cristo hay victoria. Su Espíritu Santo nos guía y Dios nos ha dado la palabra de verdad para poder ser victoriosos y poder vencer y dejar que Cristo sea el dueño de toda nuestra vida y no ceder. Amén. Estamos bendecidos y despedidos en esta noche. Saluda al hermano que está a su lado y dígale que Dios te bendiga.